¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Vamos a hablar de un tema que todos estamos siguiendo en los últimos días, escuchando, sobre todo mucho ruido político, amplia difusión a través de los medios, de algunos grupos mediáticos, en particular, muchas veces agrandando o maximizando hechos, que la pregunta que debemos hacernos efectivamente es si ese ruido político se corresponde con las causas que lo originaron y si esas causas siguen vigentes o ya se subsanaron, se superaron y desaparecieron. Sin embargo, el ruido continúa. Y vamos a hablar de casos específicos. Para abordar el tema estamos con la presencia en nuestros estudios del senador Derlis Maidana, miembro de la bancada de Honor Colorado. ¿Qué tal, Derlis? Buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín, para vos, para toda la audiencia, un gusto poder compartir contigo. Igualmente, arrancamos por este tema de mucho ruido y uno espera que la base o lo que origina ese ruido sea importante. ¿Vos cuál es tu visión general? Después vamos a ir a casos particulares. Bueno, yo creo que está bastante polarizado el ambiente político y mediático de la República del Paraguay en el sentido de pretender instalar un cartismo hegemónico, el copamiento, que no es nada más que muchas veces el uso de la mayoría que ha sido conferida por el pueblo paraguayo en las últimas elecciones. Y también de procesos normales de gente que se van sumando. Fuimos electos 23 senadores colorados, hoy somos 27 en Cámara de Diputados, ocurre lo mismo. Hay mucha gente que, a pesar también de haber sido electo por la oposición, apoyan iniciativas favorables al pueblo paraguayo. Entonces, lo que decía el otro día el senador Dionisio Amarilla, me cuestionan a mí en la convención de mi partido por haber apoyado, por ejemplo, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, de haber aprobado préstamos para honrar los compromisos en obras públicas en el Ministerio de Salud, y creo que son obras, son proyectos que benefician a todos los paraguayos sin distinción de banderías. Casos específicos del tema al que nos referimos sobre esta sensación que por momentos cualquier ciudadano puede tener acerca de che, qué complicada está la situación o qué muchos revuelos están habiendo en distintas áreas. Una es lo del arancel cero, el conflicto estudiantil. Se arrancó hace 3 semanas, se originó de una manera y después se encauzó rápidamente en otra dirección. Y digo porque se originó por el arancel cero. La necesidad de blindarlo, se blinda por ley, en Cámara de Diputados se incorpora un artículo, después pasa, eso hace que a iniciativa de los propios estudiantes y de la UNA se había incorporado ese artículo, el artículo 9 me parece que es la ley. Ellos estaban en paro y una vez que se integra ese artículo a la ley, al proyecto en ese momento, se levanta el paro. Se sanciona la ley en el Senado, se promulga por el Ejecutivo, huelga, para blindar el arancel cero, que ya estaba blindado. Y después, con las sucesivas explicaciones que se dan desde el Ejecutivo, finalmente se deja de lado el tema del arancel cero y se van incorporando otras y otras y otras y otras demandas. Bueno, ya está cambiando un tanto el escenario, pero la primera impresión que vos tenés con respecto a la evolución de un conflicto que fue adquiriendo un carácter cada vez más político. En primer lugar, yo como ex dirigente estudiantil también de la Facultad de Derecho, he sido presidente del Centro de Estudiantes, valoramos mucho la lucha de los estudiantes, pero esa lucha legítima por los ideales no debe ser aprovechada por intereses espurios, por grupos políticos casi sin representación, por una oposición muy debilitada. Y quiero decirles de que, en primer lugar, el proyecto Hambre Cero es una apuesta arriesgada, es la apuesta más importante del gobierno del presidente Santiago Peña. Imagínense darle de comer a 1.300.000 niños hasta el 9º grado en la República del Paraguay, siendo que hoy ni siquiera llegamos a 100.000. Realmente yo como gobernador lo he aplicado en el 2014, hace 10 años ya de Misiones, y marcó siempre un antes y un después. Con respecto al arancel cero,
18 millones de dólares es el costo anual de arancel cero. Hasta ahora el Estado paraguayo pagó 3 millones de dólares En lo que va del año. en lo que va del año, y los 15 restantes ya el Ministerio de Economía y Finanzas depositó en una cuenta en el Banco Central del Paraguay a nombre de este proyecto. O sea, está no solamente blindado por ley, sino los recursos ya se encuentran en una cuenta en la banca matriz, por lo cual está plenamente asegurado el arancel cero para los estudiantes. Por eso yo digo a los estudiantes, está bien que se movilicen, pero que esa lucha no sea pervertida y no sea utilizada por grupos políticos que en su momento no hicieron nada a favor de estos sectores, y hoy que tenemos prácticamente cerrado, blindado y con los recursos económicos para poder cubrir, me parece que podemos pelear por otros ideales, pero que el arancel cero está plenamente garantizado y con recursos. Además, nosotros intentamos muchas veces hablar con dirigentes estudiantiles porque, por lo menos si uno observa el desarrollo natural que tienen los conflictos, si la causa que origina un conflicto, en este caso arancel cero, se disipa, se resuelve, se garantiza que esto va a estar blindado, pues el conflicto tendría que levantarse y en todo caso los otros temas que legítimamente pueden plantear, vamos a blindar esto, aquello, lo otro, u otros temas que quieran plantear, porque ya en el marco de una lucha política muchas veces los reclamos se van incorporando otros reclamos, inclusive de otros estamentos de la sociedad, y no hay problema que se discuta, se avance en ese debate también, pero no como condición para resolver algo que ya está resuelto. Totalmente. Benjamín, desde la creación de la Dirección de Ingresos Tributarios, la creación del Ministerio de Economía, la nueva Ley de Ordenamiento Administrativo del Estado, una serie de reformas, el Estado paraguayo pasó a recaudar 380 millones de dólares más en estos 8 meses de gobierno del presidente Santiago Peña. Y no olvidemos que entre Salud Pública, IPS, Ministerio de Obras Públicas, el Estado venía de una deuda de casi 1.000 millones de dólares. Saldamos con una aprobación de la emisión de bonos por 600 millones de dólares, y hoy el país de a poco va entrando en la normalidad y podemos pensar de vuelta en respetar la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, ante ese escenario complejo, el gobierno hace una apuesta arriesgada, hace las reformas necesarias y lo más importante, porque podemos plasmar en miles de decretos, leyes, pero si no tenemos los recursos, es letra muerta. Lo más importante, ya les comete cuenta abierta en el Banco Central del Paraguay para garantizar el arancel cero, para que principalmente los estudiantes de escasos recursos puedan pensar en su universidad sin quebrantarse y preocuparse ya por otros temas. Sí, vos sabés que yo creo que no hay mayores dudas acerca de que ese programa en particular está blindado por ley, está blindado en su reglamentación y existe la cuenta corriente en el Banco Central. Pero seguramente, independientemente de que el conflicto disminuya temporalmente, no hay que descartar que después adquiera otras características, se sumen otros sectores. Y esto es más una pregunta política. ¿Vos no crees que hay cierto pirebaí social y hay que parar mucho las orejas porque este tipo de conflictos u otros que pudieran surgir a veces se convierten en un canal en donde cada quien va con sus enojos? Y eso obviamente habilita la participación de otros actores políticos para montarse sobre hechos que están planteados a nivel social y que deben ser tomados desde la política, porque si no, están los aprovechadores y están las demandas reales de la población. ¿Me explico? Totalmente. Yo creo que el presidente Peña, con todo su equipo de trabajo, en la situación que recibió al país, con las primeras medidas que se ha tomado en estos 8 meses de gobierno, naturalmente hay cierto descontento. No podemos decir de que el 100% de los paraguayos está de acuerdo con las políticas públicas implementadas por el gobierno, pero el esfuerzo es grande,
hay resultados ya a la vista. Hoy tenemos médicos especialistas con 10 millones de guaraníes de sueldo que nunca lo hemos tenido. Tecoporá Bareté ha tenido un aumento del 25%, mientras el precio internacional no suba, ha bajado 3 veces el combustible en Petropar. La gente se ha quejado siempre de que el Estado ha dejado una zona liberada, las cárceles de la República. Hoy con varios operativos, por primera vez el Ministerio de Justicia al Interior están trabajando en ello. El Grupo Lince se ha triplicado para combatir la violencia callejera. La economía paraguaya es la que más crece en toda la región, con un 4,5% por segundo año consecutivo desde la asunción del presidente Santiago Peña. Y bueno, y tenemos que seguir trabajando en problemas estructurales como la salud, educación, infraestructura, que necesitamos que el Estado se mueva, que haya mayor circulante y que de a poco esa paz social se restituya en nuestro país. Sí, y yo creo que el tema del impacto social de los programas es la clave de esta historia. La definición de programas sociales, porque eso tiene un impacto, y no solamente para los sectores directamente beneficiarios, sino inclusive para la economía en general. Cuando se desarrollan programas que tienen alto impacto social, aumenta la capacidad de consumo de los beneficiarios de esos programas, a veces en algunos casos vivienda. Bueno, eso mueve la economía enormemente, contrata mano de obra, en fin. Y esas cuestiones me parece que son fundamentales, porque si no se corre el riesgo que todo lo que estás mencionando, que es real, esos avances que estás mencionando y los datos macroeconómicos, no sean suficientes para el oído y ese estado de malestar que pudiera haber y que pudiera desarrollarse, porque la gente necesita respuestas prácticas en este campo. Totalmente. En ese sentido, el ministro Baruja está trabajando bien, 7.000 nuevas viviendas en 8 meses de trabajo. Me consta en el departamento de Misiones, en todos los departamentos está trabajando muy bien. La ministra de Obras Públicas está licitando este mes de marzo por 60 millones de dólares y vamos a ir subiendo en la ejecución de los trabajos. Creo que en 10 días solucionamos el tema de la tarifa con Itaipú, que es un tema pendiente que viene de varios gobiernos y que creo que el Paraguay va a cerrar muy buen acuerdo. Y nos queda pendiente Yacyretá, que con todos los recortes, la línea política e económica llevada a cabo por el gobierno de Milei, hace de que Yacyretá sea una cuestión más complicada. Pero cuando arranquemos fuerte obras públicas, arranquemos fuerte MUF, y las dos binacionales, creo que ese circulante y ese malestar que hay en la sociedad va a ir disminuyendo ostensiblemente. Por eso, y repito, esto es lo que me parece crucial, porque uno puede tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, como de hecho tiene el oficialismo, el Ejecutivo está impulsando estas obras, pero si no se responden a estas otras cuestiones, con eficacia, digo, ¿verdad? Y realmente de manera relativamente pronta, esas mayorías son cuestionadas, aún siendo mayoría así mismo amplísimas en ambas cámaras. Dick Morris decía siempre que la legitimidad de un presidente de la República, por supuesto, proviene de las urnas, proviene también de la capacidad que tenga en el Parlamento, en las mayorías, en diputados, senadores, pero esa mayoría el presidente lo construye día a día. Sí. Por eso, no porque tengamos la legitimidad de origen, nosotros tenemos que dormirnos sobre los laureles y no luchar por esa legitimidad en ejercicio que se gana con cada medida. Por eso a veces yo comparto también con el ex senador Galaverna, en el sentido a veces comunicamos poco lo que se hace y tenemos que salir a competir como ese vendedor ambulante con nuestro relato en mano por las cosas que ya se hizo bajo la administración del presidente Santiago Peña. Senador, el 4 de abril pasado, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con este tema del ruido político, la Cámara de Senadores, a iniciativa de ustedes, restituyó los fueros a 3 de sus miembros. Se escuchó de todo entonces a esta parte, y el 17, en la sesión del miércoles pasado, la misma bancada, después de escuchar dictámenes de constitucionalistas diciendo esto para esta decisión, o esta decisión, digamos, no puede llevar adelante, no puede tomarla, la Cámara de Senadores no está facultada para eso, revisan la decisión
Y bueno, de vuelta estos 3 senadores pierden sus fueros y continúa el proceso. Sin embargo, tus colegas de la oposición, en vez de decir, che, por fin, está bien, escuchaste nuestras críticas de medios o opiniones de juristas o de los que fueren, dicen, ahora hay que procesarles a ustedes. Y aparece eso, es medio absurdo, ¿verdad? Porque imagínate, 23 senadores es lo que quieren, los quieren mandar presos. Yo creo que en realidad no es así, ¿eh? Es un tiro por elevación a la Corte Suprema de Justicia y cosas por el estilo, pero ¿cuál es la conclusión de este proceso inicial y el rumbo que quieren darle a algunos colegas tuyos en medios de comunicación que quieren seguir con una discusión que en teoría tendría que haberse cerrado? Asimismo, nosotros tomamos esa decisión el 4 de abril con el siguiente razonamiento, que una resolución es derogada por otra resolución. En este caso, las 3 resoluciones de desafuero tomadas con mayoría de 2/3, las revocamos con la famosa resolución 502, también con mayoría de 2/3, 26 de 35 presentes en sala, y dejamos sin efecto el desafuero de los 3 colegas. Luego de asesorarnos, de escuchar también las inquietudes de la ciudadanía y de pedir el dictamen de 2 eminentes abogados constitucionalistas, exparlamentarios, exministros de Corte, nos dimos cuenta de que, según el artículo 191 de la Constitución Nacional, el Senado tiene la atribución de quitar los fueros, no así la de reponer, la de restituir. Entonces, optamos por una resolución dejando sin efecto la 502, y acá es importante lo que dijo también el ministro de la Corte, exministro en este caso, Lescano Claudio. No se causó agravio, porque en ningún momento los 3 fueron desvinculados del proceso, en ningún momento obtuvieron su sobreseimiento, en ningún momento se fugaron del país, o sea que no causó agravio, lo dejamos sin efecto y estos 3 senadores están a disposición de la justicia. Con respecto a Esther Roa y otro grupo de gente mediática y algunos medios también que instalan de que debemos ser procesados, bueno, que sean procesados también los que obstruyen la investigación en el caso Mario Audo, al no otorgar el desafuero, porque tenemos que ser iguales con todos, conforme al artículo 46 de la Constitución Nacional. Sí, sin ningún lugar a dudas. Y este tema de la revisión o de la, digamos, el eventual o el pedido de sanción para los que hubieran incurrido en un acto inconstitucional, como dicen ellos, pero con ese criterio, yo no soy constitucionalista, no soy abogado, pero apelando al sentido común, ¿cuántas decisiones fueron revocadas en otros ámbitos, adoptadas por la Cámara, por el Congreso Nacional? Presidente del gobierno, se veta. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Nadie fue sancionado por eso. Jueces de primera, segunda instancia que toman decisiones que después revoca la Corte Suprema por inconstitucional. No por eso son sancionados aquellos. Entonces, digo nomás cómo se está forzando, y el Congreso tiene un montón de ejemplos, que si efectivamente no se causó agravio, ¿verdad?, ¿por qué se buscaría sancionar? Yo realmente no creo que tengan ninguna expectativa en esto, ni apuesten a esto, sino sí a generar ese ruido político que en realidad parece otro país, en realidad. Lo que necesita, lo que se está haciendo y por otra parte lo que se discute. Los creadores de la Constitución americana hablan siempre de un sistema de pesos y contrapesos entre los diversos poderes del Estado, y creo que eso se aplicó se plasmó en nuestra Constitución en su artículo 3 en el año 92, y que habla de la independencia de los poderes. Por eso el senador Mario Varela estuvo muy acertado cuando dijo, bueno, tenemos que revocar esta resolución 502 para no inmiscuirnos en otro poder del Estado, pero también el otro poder no se puede inmiscuir en facultades propias del Senado, que es la de, en este caso, quitarle los fueros a un legislador. Entonces, estamos ante esa discusión y creo que tenemos que seguir adelante con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Ahora, y esta decisión de revisar la medida por la cual se le habían restituido los fueros, justamente contribuye a un funcionamiento de carácter más institucional, a reglas de juego
iguales para todos en Cámara de Senadores. Distinto hubiera sido si el caso en la Corte, si la Corte decía esto es inconstitucional y la Cámara de Senadores desacataba esa decisión. Totalmente. Ahí hablaríamos de, como ellos lo hicieron en otros casos, estos mismos protagonistas. Asimismo, un quiebre iba a ocurrir en este caso. Lo que ocurrió en el Senado pasado con el juramento de dos senadores ni electos ni proclamados en desmedro de resoluciones definitivas, sentencia definitiva, tanto del Tribunal Superior de Justicia Electoral como de la Corte Suprema de Justicia, que habilitaba a los expresidentes a postularse y le entregó su certificado como senador electo y proclamado. Y eso no le recuerdo, esto ya es curiosidad personal. Esto no le hacía énfasis a Che Esperanza. ¿No te acordás cómo desacataste un fallo de la Corte? Nosotros no estamos desacatando ningún fallo. Al revés, antes de que se produzca el fallo, nosotros ya revisamos porque nos dijeron que es inconstitucional. Totalmente. Siempre el colega líder de bancada, Basilio Núñez, les recuerda eso. Realmente son ante situaciones iguales, actúan de diversa forma, pero nosotros estamos tranquilos. Sí, tenemos que ser investigados por la justicia, pero con mucho gusto, pero no desacatamos ninguna sentencia judicial, ni siquiera de un juzgado de primera instancia. Y esa es la base. Ahora, hay un caso que se está planteando, no sé si va a cobrar vuelo, porque la verdad es que es un absurdo, va a contramano de todo este discurso de fortalecer la institucionalidad de la República, de defender el Estado de Derecho y el orden constitucional, que es la reposición de Katia González en la Cámara como senadora activa. Digo, es un absurdo porque también, ¿cuál es la fundamentación de carácter constitucional? Así como lo dijeron ustedes, mira, ustedes pueden retirar los fueros, pero no pueden restaurar fueros, no hay ninguna parte de la Constitución que diga eso. En el caso de la pérdida de investidura, yo no conozco, a lo mejor vos me iluminás, de algún artículo del que se pudiera eventualmente desprender que el Senado puede reponerle a un senador que ya perdió su investidura. Asimismo, el 201 no habla de eso, el artículo específico que habla de la pérdida de investidura, y ellos realmente quieren usar el mismo argumento que usamos nosotros el 4 de abril. Una resolución deja sin efecto a la otra por el famoso artículo 23. Pero nosotros nos dimos cuenta a la larga con la opinión de los juristas que eso no correspondía y dejamos sin efecto, por el cual en este caso la reposición de la investidura no corresponde en razón de que el otro senador, el doctor Iramay, ya ha jurado y ejerce plenamente también como senador activo conforme a la lista elaborada por el partido político que propuso en este caso a la senadora González. Quería ir cerrando por el tema, volviendo al tema que te planteaba inicialmente sobre el ruido político y una expresión que se le sacó de contexto al presidente, a Santiago, de la charla que tuvo, la entrevista la semana pasada con Mina Feliciangeli, cuando habló de una minoría ruidosa. Realmente, en términos estrictos y de cualquier analista, digamos, que aborde el tema, desde luego que es una minoría. Eso nadie lo discutiría y los números, digamos, que así lo reflejan en todas las instancias habidas y por haber. Y que es ruidosa tampoco. No sé por qué hicieron tanto escándalo sobre el tema. Pero esa minoría ruidosa logra cierto suceso político y provoca cierto desgaste político, a pesar de todos los temas que vos estabas enumerando. En gran medida no lo hace con una agenda diciendo tu propuesta está mal por esto, por aquello, nosotros proponemos esto, que es lo que suele suceder en una confrontación política. En general se basa en errores que ustedes cometen. Así mismo. Ese es el eje de su actividad. El otro día un ex senador de la oposición había dicho, antes perdíamos elecciones porque no éramos capaces de ofrecer al electorado políticas públicas de gobierno. Ahora ni siquiera ya podemos ejercer muchas veces nuestro rol de oposición. Entonces, al desgastarse la oposición, aparecen los estudiantes y fagocitados por los grandes grupos mediáticos de este país que tienen una línea definida en contra
del expresidente Horacio Cartes en contra del presidente Santiago Peña, en síntesis del oficialismo, y aparecen con algún tipo de indiscreciones o malas expresiones, pero que no altera el fondo de la cuestión, porque el presidente Peña, con todo el equipo de trabajo, estamos siempre dispuestos a escuchar las legítimas reivindicaciones, no solo de los estudiantes, sino de cualquier sector de la sociedad. Y me parece importante enfatizar, en el caso de la oposición, que precisa de una estrategia, y el país y la democracia necesita que haya una oposición articulada con un proyecto determinado, carece de esa estrategia, salvo la estrategia de aprovechar los errores del oficialismo para generar conflictos. Entonces, la conclusión es cometan menos errores. Así es. Los errores siempre se cometen, ¿eh? Claro, no hay gobierno perfecto, pero esa tiene que ser la meta, cometer menos errores, tratar de conseguir más aciertos, como dice el expresidente Cartes, más goles a favor del pueblo paraguayo. Exactamente. Derlis, te agradezco mucho tu presencia hoy, ¿sí? Un gusto para mí. Igualmente, hacemos una breve pausa, ya volvemos con un tema importante, como es la situación en el Instituto de Previsión Social. Segundo bloque de Fuego Cruzado, y vamos a abordar un tema que siempre genera mucho interés y también mucha inquietud. La situación del Instituto de Previsión Social. Son varios las aristas que representan un tema de verdad muy vasto. Vamos a abocarnos a alguno de ellos para hablar de esto. Estamos ya en presencia, tenemos la presencia en los estudios del asesor jurídico de la Previsional, el doctor José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Yo, Benjamín, mucho gusto. Estamos acá a las órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Se están destapando o vienen detectándose una serie de hechos de presuntos casos de corrupción en la Previsional que desde luego fueron remitidos a la Fiscalía y se siguen detectando casos. No se sabe todavía a dónde se va a llevar. El presidente del IPS, el doctor Jorge Brites, habló incluso de que se abrió la caja de Pandora. Y bueno, la figura representa lo que estaba comentando, es decir, qué va a terminar de encontrarse es algo que está por verse. Pero sobre lo que se detectó, lo que se encontró y cuál es el estado de esta cuestión. Bueno, nosotros cuando asumimos recién, o sea, yo estoy de septiembre del año pasado en IPS, fui con el presidente, nosotros habíamos detectado que en la auditoría general, o sea, en la auditoría de IPS se encontraban unos reportes finales que había remitido la Contraloría a IPS y que nunca se movió ese expediente. Estaba ahí como en el freezer. Durmiendo. Y eran 3 reportes donde encontraban irregularidades dentro del Instituto de Previsión Social. El primero era un reporte 53 donde hablaba de un crédito que se había quitado para pagar a los proveedores. Primero se quita un monto determinado, luego se considera que ese monto no es suficiente, se vuelve a realizar otro crédito, se cancelan las cuotas y nos comprometemos a 10 años. Y lo más grave de eso fue que ese crédito no tenía fuente de financiación, no tenía cómo sustentarse económicamente. Ese crédito no fue impactado dentro del presupuesto del año 2022, ni mucho menos del año 2023. Nunca se solicitó una ampliación presupuestaria y entonces obviamente al obligarnos a pagar ese crédito nosotros dejamos de cumplir también con los proveedores en los servicios que nos prestan. Nosotros eso... ¿De qué monto hablamos, José? Es un monto 250 millones de dólares aproximadamente. No me quiero equivocar, pero es un monto muy importante que justamente nosotros entonces pusimos a conocimiento del Ministerio Público. Como consecuencia de eso, el Consejo de Administración había contratado una auditoría externa que haga un control de todas las observaciones que habían hecho la Contraloría. Luego, cuando termina ese trabajo que encomendó el Consejo a la auditoría, saltan otras irregularidades que se hacían reprogramaciones presupuestarias con datos erróneos o no tenía fuente de financiación,
saldos iniciales de caja sin fuente de financiación. Se determinó también que con el informe de Contraloría que 59.000 millones están embargados dentro del sistema financiero cuando hay dos leyes que prohíben que se dicten embargo en contra de las instituciones públicas, como así también en contra de IPS. No había un listado de los juicios, de cuáles eran esos juicios y en el marco de qué estaban embargados. No teníamos una base de datos en la dirección jurídica. Están embargados, no saben ni por qué. No, ni dónde. Juicio abandonado, juicio sin respaldo documental. Entonces pusimos a conocimiento del Ministerio Público nuevamente una denuncia, como así también de la Contraloría, para que la Contraloría se expida sobre estos nuevos hallazgos. Nosotros también encontramos un fideicomiso que fue totalmente descalzado. El fideicomiso se había, en un primer momento, se había establecido para 4 hospitales. 4 hospitales tenían fuente de financiación y estaban incluidos, tenían presupuesto. Y cuando se firma el convenio se pone y otro centro de salud se agrega al contrato y otros centros de salud, como que abren la ventana para el futuro, pero ese y otros nunca tuvo fuente de financiación, nunca tuvo presupuesto asignado. Y siempre era una dirección de infraestructura la encargada de certificar las obras. Y allá por el año 2018 y 2019 se abre la dirección de infraestructura y aparece la dirección de mantenimiento, que no era la encargada de certificar la obra, de emitir las órdenes de pago, y empezaron a pagar otras obras que no eran objeto del fideicomiso, y ahí es donde se produce un descalce financiero del fideicomiso. Sabes que en el equipo de producción, hablando de certificación, ponían mucho énfasis en las deudas heredadas de la administración anterior del doctor Bataglia durante el gobierno de Mario Benítez. Dice: la administración anterior dejó de hacer la certificación de las deudas para enviar a la dirección jurídica y así iniciar las acciones legales. Son como 5 años de dejar de emitir títulos de créditos. Es correcto, nosotros ahora tenemos 5.300 títulos de crédito que estamos imprimiendo porque el anterior... ¿Qué son los títulos de crédito para que la gente entienda? Bueno, son los aportes que se hacen a obrero patronal por parte de la empresa que la anterior administración no judicializó, porque si no están al día no cobran, o tener que emitir un título de crédito y tener que ejecutar esa deuda. Nosotros tenemos por 500 millones de dólares aproximadamente 5.000 títulos de crédito que ahora tenemos que salir a demandar. El presidente de la República nos había dicho: nosotros no podemos salir a demandar al sector privado si primero no conciliamos la deuda con el sector público. Estamos conciliando esa deuda porque también hicimos un control cruzado con la planilla declarada al Ministerio del Trabajo, con la planilla declarada a IPS, y nos dimos cuenta que hay un número importante que no se está pagando a IPS. Entonces estamos conciliando esos números con las instituciones, estamos viendo para llegar a un acuerdo, y también ahora vamos a salir a demandar al sector privado porque el Consejo de Administración ha quitado varias promociones que vence ahora el último día hábil de abril, en el cual se le exoneraba las multas, algunos recargos si se ponían al día o si entregaban el 50% y hacen un pago fraccionado. Vamos a volver al tema de las deudas. Yo creo que en realidad se puede mascar chicle y cruzar la calle, como se dice normalmente, y demandar lo que haya que demandar en el sector público, o conciliar lo que haya que conciliar en el sector público, y en paralelo o en simultáneo también hacer lo propio en el sector privado. Pero volvamos al tema de la caja de Pandora, que como término me resultó, como concepto, me resultó llamativo, y estos hechos en particular, que le asignan una responsabilidad directa a los administradores anteriores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el estadio de la investigación? ¿Esto se derivó al Ministerio Público? ¿En qué estadio se encuentra? Bueno, hay 2 causas importantes abiertas en el Ministerio Público que están en la unidad de delito económico. El primero fue sobre los 3 reportes que había hecho la Contraloría, que pedimos que se abra una investigación penal. Luego, sobre el resultado de la auditoría externa, está en la unidad de delito económico, se están haciendo los informes, se están pidiendo los oficios correspondientes a las instituciones. Ayer llegó también a la institución un pedido de diligencia a la gerencia financiera para que se expida sobre varios puntos que están siendo investigados. Ahora está en una etapa de investigación, esperamos también que avance un poco el Ministerio Público, porque considero que hay ya indicios
suficiente ¿Como para para, imputar? como para presentar una imputación, porque son hechos ¿Cuándo irregulares se graves y inició? son reportes finales que han emitido la Contraloría General de la República. Cuanto mínimo hay un indicio suficiente, más con la denuncia que se vienen haciendo, un crédito que se quitó, que no está impactado en el presupuesto, que no tiene fuente de financiación, no tenía cómo sustentarse ese crédito y obviamente al nosotros obligarnos a ese crédito estamos dejando de pagar. Los responsables de estos hechos son, además del presidente, los miembros del Consejo de Administración también. Y lo que aprobaron ese crédito y lo que descalzaron el fideicomiso, nosotros también pedimos una ¿Cuáles auditoría. son las eventuales consecuencias penales y si las hubiera en el campo civil, José? No, y lesión de confianza es en el Como ámbito arranque, penal, sí. ¿eh? Y si vamos al tipo penal agravado, hasta 10 años podrían ser de pena privativa de libertad. O sea, 10 años es lo que podría eventualmente, digo, si se considera la figura que vos estás mencionando, la pena del doctor Bataglia y de los miembros del Consejo de De Administración. las personas que estuvieran Que firmaron. involucrados, Que estuvieron- que firmaron y que autorizaron. Yo había hablado con Y un la lesión consejero, de- justamente nos había dicho que fue uno de los que se opuso y dijo, yo no, mi hijo es bancario y bajo ninguna circunstancia yo puedo firmar o autorizar este crédito que no tiene fuente de financiación y que me voy a complicar si es que autorizo. O sea, él, por ejemplo, estaría eximido de... Él sí, hay un consejero responsabilidades. que votó en contra de eso. ¿Se puede saber quién es? El Entre nosotros consejero nomás, ¿no? Doldam. Doldam. Y si la figura fuera lesión de confianza no agravada, ¿a qué se exponen? Hasta 5 años. 5 años. No, pero yo creo, por los números que se manejan, sí o sí tiene que ser agravado. No puede ser el tipo base solamente porque otra vez están en calidad de funcionarios públicos. No, yo creo que Esto sería con por los beneficio montos que- propio. eso ya la justicia va a determinar. Yo lo que sí exhorto al Ministerio Público que avance en la investigación porque son perjuicios gigantes lo que nos causaron a nosotros. ¿Y cómo hay forma de recuperar esas pérdidas gigantes? Y después habría que analizar si hacer una repetición de lo pagado, del perjuicio causado también, pero primero tenemos ¿Eso que... sería en el ámbito civil? Sí, primero tenemos que encontrar un responsable y luego irnos con todo contra ese responsable. ¿Se puede cuantificar cuánto es ese daño hasta el momento, José? Y esa es la gerencia financiera, tendría que hacer el perjuicio que nos está causando el fideicomiso, ese crédito y qué obligaciones nosotros estamos dejando de cumplir. Pero es más o menos estos 250 millones de dólares No, que pero el decís, ¿o más? fideicomiso es otro aparte. El fideicomiso fue descalzado financieramente, no cumplió con su fin, porque 4 obras eran las que eran objeto del fideicomiso y O sea, que que tenían tenían que ser financiadas desde el fideicomiso, digamos. presupuesto para pagar estas 4 obras, pero después se introduce en el contrato y otro centro de salud Y ahí empezaron a hacer y bicho ahí con empezaron a el rifar, dinero. metieron la dirección de mantenimiento que no era la encargada de certificar la obra, de Entonces, tenías 4 obras, un fideicomiso para fondear esas obras, Sí. para financiarlas. el pero fin del después- fideicomiso es que asegura el pago de los proveedores, Claro. pero no cumplió con Y su eso fin no ese ocurrió fideicomiso. porque se extendió. Hay otros que no se sabe quiénes son, si existieron realmente, Claro, ni no, pero cuánto no era, se destinó no a eso. era el objeto principal del fideicomiso, no tenía fuente de financiación, no tenía presupuesto, no podía, si vas a incluir ese y otro, por lo menos ampliar tu presupuesto. Y ahora vienen a la carga los proveedores de esas 4 obras, que no Sí, recibieron todo nosotros lo que tenemos tenían que haber recibido. 2 demandas de arbitraje, la demanda de arbitraje es costosísima, donde nos vienen justamente, primero lo tenés que, de entrada tenés que poner $50.000 para Para los someter abogados. al arbitraje. Para tu colega. No. Y es en serio un perjuicio porque vienen y después vos no podés entender por qué vos entras a esta demanda si voy a tener un informe que corresponde al pago, porque como que nosotros mismos estamos generando más intereses o provocando más perjuicio a la institución. O sea, yo puedo decir, no, yo no voy a pagar ahora, voy a extender acá 10 años, pero en vez de pagar $1 millón voy a terminar pagando $7 millones. Exacto. Entonces, si vos tuvieras que jerarquizar los casos que están tramitándose desde la dirección jurídica del IPS, ¿cuáles dirías así? Estos son los 5 casos, o 3, o los que fueren, digamos, más importantes. Y justamente uno, ya que me tocaste este tema del arbitraje, nosotros ahora estamos viendo para presentar también una denuncia porque está el fondo del reparo, le llaman
A medida que vos vas entregando la obra o vas emitiendo los pagarés o la factura, se te paga y se retiene el 5%, que una vez culminada la obra, se te tiene que devolver esos 5% que vos se te iba reteniendo. En un caso eran 11.300 millones que nosotros lo tuvimos que haber devuelto a esa empresa allá en el año 2021 o 2022. Nunca se le devolvió porque esa plata desapareció. Y revisando los antecedentes yo me doy cuenta que esa obra estaba dentro del fideicomiso y había un fiduciario que era el encargado también de garantizar el pago y devolverle. No existe. Y después yo les pregunto, ¿cómo nosotros estamos judicializando esto? Si acá tenemos un informe, esta es su plata, nosotros no nos podemos apropiar de este dinero. Claro. José, ¿cómo se certifica la deuda que tiene el IPS? ¿Por qué montos? ¿Con quiénes y en qué concepto? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 1.000 millones... Sí, 1.025 me parece. Por ahí, 500 millones de dólares para las farmacéuticas y otros 500 para los distintos proveedores de servicios. Incluyendo los bancos, ¿verdad? Incluyendo El pago los bancos, 1.000 millones. De créditos a los sí. bancos y compañía. La mitad de la deuda es a las farmacéuticas y la otra mitad está dividido a todos los proveedores que nos prestan servicios. Esa deuda con las farmacéuticas siempre generó muchas preguntas, muchos interrogantes. Y en mi caso en particular digo porque hace un año y meses el Congreso Nacional le había habilitado al Instituto de Previsión Social para contratar deuda, que lo hizo, no sabemos con precisión el monto, hasta 250 millones de dólares con cargo en el programa de salud, 5% del programa de salud, para cancelar deudas con el sector de la farmacéutica. Resulta que un año y medio después tenemos no solamente que no se cancelaron las deudas, sino que aumentó la deuda con las farmacéuticas. Y al mismo tiempo el Instituto de Previsión Social tiene una deuda mayor. Sí. Entonces, todo mal en ese campo. ¿Hay forma de decir qué pasó? ¿Cómo se utilizó aquel fondo que estaba destinado para cancelar deudas? Y justamente eso es uno de los que informó la denuncia que nosotros hicimos, porque se había quitado también 250 millones en el año 2022 para pagar, no se pagó toda la deuda y encima tampoco no tenía fuente de financiación. Esa es la denuncia que nosotros hicimos ante el Ministerio Público y que no se impactó en el presupuesto. Ahora nosotros primero tenemos que ordenar la casa, ver cómo estamos trabajando en la parte inmobiliaria también. Queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber todos los inmuebles que tiene IPS, cuál es el valor real que están pagando, cuál es el valor que deberían de pagar para que nosotros podamos también actualizar, porque tenemos muchos inmuebles que están arrendados y que están pagando por un precio por debajo de lo que debería de ser. Estamos viendo para modificar varios contratos, estamos haciendo investigaciones también, en algunos casos vamos a tener que rescindir los contratos y que pueda la ciudadanía tener acceso y hacer también un control de los bienes que tenemos nosotros, donde va a poder haber mayor transparencia, publicidad en los actos. Claro. Estamos informatizando todo para que a corto plazo podamos ofrecer ese servicio y podamos también dar mayor transparencia, gestión y publicidad a todos los actos que se hagan y que sean por concurso los arrendamientos. Claro, ahí encima hay muchos mitos sobre la cuestión y realidades, estancias sí, que dicen haberse arrendado por chauchas y palitos con contratos muy largos, otras propiedades no urbanas, en fin, y de montos que representan los activos inmobiliarios del IPS que serían de 1.000 millones según unos. Por ejemplo, la Caraví se venía pagando $10.000 mensual, luego convierten al guaraní y hoy en día están pagando 40 millones, ni siquiera tuvieron en cuenta las previsiones de las variaciones del dólar. Ese es el Hotel Casino de Ciudad del Este. Sí, sí. Si hacían una conversión interesante, nosotros estamos 30 millones mensuales, estamos dejando de percibir. Además es un complejo muy importante, sí, para un negocio muy lucrativo. Bueno, entonces decís, la deuda del IPS es de alrededor de 1.000 millones de dólares.
y al IPS se le adeuda una suma similar también, entre el Estado y el sector privado. 1.300 aproximadamente, y ahora estamos Tiene trabajando una diferencia también a su favor en teoría, pero los papeles nomás. en papeles. En la realidad estás en el caos que te genera tener que responder a esa deuda porque el sector privado no anda con vuelta. Si no le pagás, te demanda, si no le pagás no te provee insumos, si no le pagás no hay genial, no sé cómo decirlo. Sí. Entonces, volvamos al tema del cobro, porque yo entiendo que esto pasa en todas las administraciones. Desde el gobierno existe una confusión, porque se ve muchas veces desde los gobiernos. Se ve al IPS como si fuera un órgano de gobierno, y no es un órgano de gobierno. Es un órgano cuyos financistas son los empleadores y los empleados, que tendrían que ser los dueños legítimos de la entidad. Entonces, el IPS tiene la obligación de salir a reclamar lo que se le debe. Quien sea el deudor, no importa, ¿verdad? Entonces, te pregunto, ¿qué se hace con respecto al sector público, que me parece que son 500 y pico de millones de dólares o más? En realidad es más, porque 500 millones de dólares es la deuda histórica. Sí, y 80 de la pandemia. 80 de la pandemia, es una buena, 580, casi 600 millones de dólares. Más otra vez lo que se le hace al IPS de sacarle por ley 2,5% del aporte obrero mensual, obrero patronal, Sí. en forma mensual, que representan otros 100 millones de dólares al año. Sí. Una sangría. Nosotros estamos trabajando sobre eso con el Ministerio de Economía, se establecieron mesas de trabajo donde estamos proveyendo toda la información, dándoles nuestros números. Primero tenemos que saber dónde estamos y cuáles son las posibles salidas. Estamos trabajando también en varios proyectos de ley de que el 2,5 se quede en IPS, después que los inmuebles nosotros podamos hacer con la escribanía mayor de gobierno, porque tenemos 472 inmuebles que por el costo que representan no podemos titularizar. Entonces también que el periodo para la jubilación pase de 3 a 10 años. Entonces son proyectos que nosotros hemos presentado ya al gobierno y que ahora estamos viendo para impulsar eso y que se haga realidad, porque eso nos va a dar oxígeno a nosotros y vamos a poder también hacer un plan de pago, cumplir con los proveedores para que nos sigan prestando los servicios y para que los asegurados no se queden sin esos servicios. Y el sector privado que le adeuda otros 500 Nosotros vamos a millones. salir a demandar eso en 1 o 2 meses a más tardar. Estamos esperando que se cumpla el último día hábil de abril, que es la promoción que nosotros le estamos dando a ellos para ponerse al día. Están disparando 10.000 correos, mensajes por día, comunicándole la situación. Mira, con ellos yo creo que hay que tener consideración cuando se trata de empresas que Sí. están ahí con el agua Sí. por la nariz y tienen dificultades y hay que buscar algún mecanismo sin terminar Sí. de ahogarlas. Pero tenés otros Nosotros, por ejemplo, que al con deliberada mala fe, por ejemplo, le descuentan a sus empleados y no pagan. Esa es una práctica recurrente. Y con eso no habría que tener ningún tipo de consideración ni piedad, ¿verdad? Nosotros encontramos, me preguntaste hace rato, un caso importante, un consorcio hotelero. Nosotros lo habíamos ganado en todas las instancias. Nos fuimos hasta la corte, chicanearon 8 o 10 años de juicio. Teníamos que ejecutar la sentencia. Después nos damos cuenta que el consejo anterior hace un acuerdo extrajudicial habiéndole ganado en todas las instancias y de 10.000 millones le hacen una quita y le dejan en 5.000 y moneda. Ellos ofrecen 4 inmuebles en dación de pago, no hacen ninguna de las cuotas, llega a octubre del 2019 o 2020 y presentan una homologación ante el juzgado, estando ya 10 meses atrasado y donde decía el contrato que si 60 días no cumple se ejecuta. Homologaron, mataron un juicio de 10 años. Ahora nosotros estamos ejecutando esa deuda de 10.000 millones. Salieron ya al embargo y nosotros no podemos permitir eso. Vamos a denunciar también ante la justicia porque nos causaron. Nosotros teníamos que habernos adjudicado ya varios inmuebles hace 4 o 5 años y no podemos por... El tema de recuperar estos bienes. En el sector privado yo creo que no todo se va a recuperar porque ya debe haber empresas que no existen, dejaron de existir. Bueno, eso habrá que determinar, digamos, ¿verdad? En el sector público te quería consultar por qué, tengo una explicación, pero quiero conocer tu opinión. ¿Por qué se demora tanto la solución? Fíjate que se aprobó una ley muy pesada en términos de su importancia y sus
implicancias, como es la ley de jubilaciones Sí. y pensión. Pero para una ley que le embú, con el perdón de la expresión, de decir, che, estos 2,5% que le estamos sacando indebidamente, que el Estado paraguayo indebidamente se está apropiando del IPS, vamos a anular. ¿Qué tanto? No hay nada que discutir. Es proyecto, derógase esta ley. Parece tan fácil. Nosotros estamos ¿Es ley o es trabajando, decreto? no es una ley. Ley. Sí, nosotros presentamos un proyecto, le planteamos al presidente como también al Ministerio de Economía y estamos trabajando también para que eso, yo tengo entendido que tanto el presidente como el ministro ya internalizaron eso y entienden que eso tiene que quedar en IPS. Y el monazo del Y Estado falta la que voluntad sí es- política, por otro lado, de que se haga realidad eso. No, y estamos viendo también para hacer lo mismo que hizo el Banco Central del Paraguay, la emisión de un bono soberano perpetuo. Bueno. Estamos trabajando en eso con el Ministerio de Economía. Ya están. ¿Y pronóstico de tiempo, de plazos? Lo que pasa es que nosotros no podemos caer en el mismo error que cayó la administración anterior. Primero tenemos que ordenar la casa, cerrar los números, ver cuál es el mono que dejó la anterior administración, porque todos los días llegan deuda, servicios que fueron prestados por fuera de contrato. Entonces, identificar los responsables, conseguir ese 2,5, eso nos va a permitir a nosotros mayor ingreso y poder comprometernos también Y con esa un además es plata crédito. fresca, porque son casi 10 millones de dólares por mes. Sí. 8 millones me parece que es, alrededor de 8, 9 Yo creo que buen con estos dinero. instrumentos nosotros vamos a poder. Y la deuda histórica del Estado, porque ese sí es un... Y eso- ahí me decías ahí lo de los lo- bonos soberanos. Sí, lo que se hizo con el Banco ¿Y Central eso estamos viendo. cómo efectivizas? ¿Qué haces con ese bono soberano? Esa es la verdad que ya es una cuestión más bien Vamos a financiera, ya no preguntarle es a de los mi ámbito. financistas, ¿cuál es la utilidad? Pues si un papelito nomás no... Bueno, una última cuestión, José. Que te mencionaba lo de la ley esta de jubilaciones y pensiones. Sí. La superintendencia, como se la conoció, la ley de Sí. superintendencia. En cuanto a su implementación, ¿en qué fase nos encontramos? No, y tiene un periodo de 24 meses de transición, ya la ley ya está rigiendo, nosotros ya tenemos que adecuar nuestro comportamiento, nuestra conducta a lo reglado en esa disposición normativa. Todavía no se integraron los organismos, ¿no? Todavía no. Bueno, vamos a seguir hablando y vamos a hablar también, pero ya con responsables de otras áreas del Instituto de Previsión Social, sobre el servicio, que está resentido, obviamente, a consecuencia de todas estas cuestiones y es objeto de no pocas críticas por parte de los asegurados, críticas legítimas, fundadas, porque cuando vos pagás por un servicio, lógicamente esperás que este servicio se cumpla a la hora de requerir del mismo. Y muchas veces no se da, o se da con muchas demoras, o se da de manera parcial, insuficiente, porque falta el medicamento, porque falta este insumo, porque falta lo otro. Y hay responsables que tienen que asumir sus culpas en esta materia y está pendiente esto de cómo avance la cuestión en el ámbito de la justicia y del Ministerio Público y en particular que esperemos que efectivamente lo haga de manera pronta, rápida. Así es que después vamos a seguir lógicamente con el tema del IPS y estas aristas que les estoy señalando. José, te agradecemos muchísimo tu participación hoy, ¿sí? Mucho gusto y a la orden. Muy amable. Nosotros te comentamos que con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfrutarla ya. Basa, literalmente cuando quieras, estamos. De esta forma llegamos al fin de esta nueva edición de Fuego Cruzado. Nos reencontramos como siempre el próximo domingo a las 21. Hasta entonces.